También los perros pueden reconocer a un perro que vieron hace muchos años o a una persona. Si él vio a este perro hace 2 años o 3 años, cuando él huele otra vez su trasero, dice, ah, sí, ya recuerdo quién eres tú. ¿Quién eres? Ellos tienen una gran memoria. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaremos de los 40 datos curiosos sobre el perro. Hablaremos primero sobre la domesticación y la diversificación del perro. El perro, el perro fue el primer animal en ser domesticado por el hombre. Domesticado significa que este animal es controlado por el hombre. El hombre gobierna a este animal. Después del perro, hemos domesticado algunos otros animales como la vaca, el cerdo, la oveja, el gato y las gallinas y muchos otros animales más. Pero el perro fue el primer animal en ser domesticado por el ser humano. Hace 15,000 años y probablemente hasta hace 50,000 años o 40,000 años, el perro se convirtió en un aliado para la cacería, para la cacería. El perro junto al hombre cazaron animales más grandes, animales muy grandes. Y esto fue muy importante para el ser humano. Juntos, el perro y el ser humano eran imparables, eran muy fuertes cazadores. Acá vemos algunos hombres primitivos de la prehistoria, de la prehistoria. Ellos tienen lanzas, estas son lanzas para poder cazar animales. Tienen también algunos collares con huesos y usan un poco de ropa en esta imagen. Ellos están en un ambiente en la naturaleza, un ambiente con muchos árboles y juntos los lobos o los perros con el ser humano están cazando a este gran animal. Este es un toro, o podría ser un buey también, un buey muy grande, pero en grupo social, los hombres y los perros pueden cazar animales muy grandes. Y esto es una gran ventaja. Los perros descienden, son como hijos y nietos de el lobo gris. El lobo gris, su nombre científico es Canis lupus.
lupus como lobo, canis lupus. Y, y algunos lobos que eran curiosos, ellos se acercaban a los lugares donde había humanos y los humanos tenían huesos de animales que antes ellos habían cazado, y algunos lobos querían comer estos huesos. Entonces, los humanos veían que algunos lobos eran tranquilos, no eran agresivos, no, eran tranquilos. Entonces, poco a poco fueron seleccionando lobos más dóciles. Dóciles significa que son muy tranquilos, un carácter muy tranquilo, muy calmo, muy calmo. Entonces, después de algunos años, probablemente muchos años, ahora los hombres tenían cachorros. Un cachorro es un hijo de un perro o de un lobo también. Esto es un cachorro. Y estos cachorros ya estaban todo el tiempo con el humano, más tiempo con el humano. Ya no eran animales tan salvajes, tan salvajes. Aquí vemos algunos hombres primitivos que están cocinando algo con fuego. El hombre en esta época ya dominaba el fuego, podía utilizar fuego y ellos están cocinando algo. Y el perro, en este caso, este cachorro puede sentir el olor y siente que es algo rico, hay carne ahí, hay carne. El hombre primitivo comía carne de animales que cazaba y el lobo era feliz con esta carne. Algunos científicos piensan que el lobo poco a poco se domesticó a sí mismo, él solito, porque él se acercaba a los asentamientos donde había humanos. En nuestro dato curioso número 3, hablamos que el perro tiene un instinto de manada, un instinto de grupo. Una manada es un conjunto de algunos animales que son de la misma especie. Todos acá son de la misma especie. Todos son lobos en esta imagen, todos son lobos. Y ellos tienen un instinto de ser muy unidos. Su grupo es muy unido. Un grupo de lobos se llama una manada de lobos. Normalmente hay algunos líderes en este grupo, algunos líderes. Y los lobos están acostumbrados a seguir, seguir al líder a todas partes. Entonces, cuando el ser humano domesticó al lobo, ahora el lobo ve al ser humano como el líder a seguir, porque ellos tienen un instinto de manada, un instinto de ser un grupo. Y ahora el ser humano, que es muy fuerte y tiene armas poderosas para cazar animales, es el líder de su grupo. Por esto el perro es tan fiel. Fiel significa siempre quiere estar junto al amo. Este es el amo. El perro comparte entre 98 a 99% de ADN
con el lobo. El lobo y el perro son casi iguales, casi iguales. De hecho, el perro, su nombre científico es Canis lupus familiaris y es considerado una subespecie del lobo gris que se llama Canis lupus. Son prácticamente la misma especie. Su ADN es muy similar, muy similar. Ellos dos son tan cercanos que pueden reproducirse entre ellos. Pueden tener hijos, pueden tener cachorros entre ellos. Y esos cachorros también pueden tener más hijos. Por esta razón, se piensa que son de la misma especie, de la misma especie. Los hijos, los hijos de un lobo con un perro doméstico se llaman perros lobo. Y hay muchísimos perros lobo. Prácticamente el perro es una versión un poco modificada de un lobo. En los Estados Unidos hay entre 300,000 y 500,000 perros lobos. Muchas personas en Estados Unidos tienen un perro lobo en su casa. A veces son perros lobos de primera generación o segunda, tercera o cuarta generación hasta quinta generación que son descendientes de un lobo con un perro doméstico. ¿A ti te gustaría tener uno de estos en tu casa? ¿En tu casa? Normalmente estos híbridos entre lobos y perros son posibles con razas que son muy parecidas al lobo. Por ejemplo, Husky siberiano. Husky siberiano es muy parecido al lobo. Alaskan Malamute. Alaskan Malamute también es bastante parecido a un lobo. Y también un pastor alemán. Un pastor alemán. Son perros grandes y muy fuertes. También se pueden mezclar con un lobo y tener hijos que son perros lobos. Perros lobos. ¿Tú has visto un perro lobo? ¿Conoces un perro lobo? Mm. A través de los años, de miles de años, los perros se diversificaron. Esto significa cada vez hay diferentes razas, más razas de perros. Oficialmente, según Wikipedia, existen 349 razas de perros diferentes actualmente en el mundo. 349. Son muchas, ¿no? Y los perros en las diferentes razas tienen mucha variedad de tamaños y variedad de peso, también de peso. Por ejemplo, tenemos los chihuahuas, son pequeños, y los pastores alemanes son grandes. Hay otros grandaneses más grandes. Entonces, más o menos entre 15 y 85 centímetros podría ser la altura de un perro y entre 2 a 200 libras. Entre 2 a 200 libras podría ser el peso de un perro dependiendo el tipo de raza. ¿Tú conoces todas estas razas que vemos acá?
Estas son solo unas pocas. Recuerda, son casi 350 razas diferentes oficialmente conocidas. En todo el mundo se calcula que hay alrededor de 900 millones de perros. 900 millones de perros en todo el mundo. Los países que tienen más perros son los Estados Unidos, más o menos unos 90 millones de perros solo en Estados Unidos, y China, más o menos 100 millones de perros solo en China, 100 millones. Y muchos de estos perros son callejeros, callejeros. Significa que ellos viven en la calle, no viven adentro de una casa. Esto es un poco triste porque de todos los perros del mundo, todos los perros del mundo, más o menos un 75%, 3 de cada 4 perros, 3 de cada 4 perros no tienen una casa. Son perros callejeros. Esto es algo triste, pero esta es una especie muy exitosa hablando de los números. Tiene grandes números. Por cada lobo en el mundo, lobo, hay 3.600 perros. 3.600 perros por un lobo. Entonces, para el perro es beneficioso ser amigo con el hombre, porque el hombre tiene perros en todo el mundo, en todo el mundo. Ah, este perrito Pug dice suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita. Ting, ding, 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 ding. Ujú. Esto dice este perrito Pug. No Ismar, no, el perrito. Sí, suscríbete al canal. Hablaremos un poco del perro en la mitología y en la cultura. En la mitología y en la cultura. Por ejemplo, está el dios Anubis. El dios Anubis es el dios de los muertos en la mitología egipcia. Era un dios importante en la mitología egipcia. Anubis no es exactamente un perro doméstico. Anubis es un chacal, pero el chacal es un pariente muy cercano de los perros. También se le llama un cánido, y también pueden mezclarse con perros. Un chacal con un perro pueden tener hijos. Entonces son especies muy próximas, muy próximas. También está en la mitología griega, en la mitología griega está Cerbero. Cerbero también se le conoce como el cancerbero, cancerbero. Can significa perro. En latín, creo yo. En latín, cancerbero. Y él era el guardián del inframundo, el inframundo donde están todos los muertos. Él era la mascota del dios Hades, el dios del inframundo. Esta era su mascota y él cuidaba las puertas. Estas son las puertas del inframundo. Aquí vemos un poco de lava. También en la mitología azteca tenían una deidad o un dios llamado Xolotl. Xolotl era el dios de los espíritus.
era el dios de los espíritus en la mitología azteca. Y ellos dibujaban imágenes de Xolotl en algunos edificios. Vemos que este dios perro, tiene unos aretes de oro, también unos brazaletes de oro y un collar de oro con plumas. Plumas. Sí, así lo imaginaban los aztecas. En nuestro dato curioso número 11 hay algo que es muy controversial. Algunas personas en países como Corea del Sur, Vietnam y China, algunas personas, ellos comen carne de perro. Ellos se comen a los perros. Y esto es algo muy controversial porque no todas las personas están de acuerdo con esta tradición. Hay un lugar en China, por ejemplo, que se llama Yulin y ellos cada año hacen un festival de carne de perro. Este día ellos comen perro asado, diferentes formas que preparan el perro. Pero otros chinos no están de acuerdo con esto. Ellos son activistas, y ellos dicen que esto es algo cruel, matar a un perro para luego comer al perro. Entonces, este tema es muy controversial. Las personas que hacen este festival, ellos dicen que un perro es como cualquier otro animal, como un cerdo, como una vaca, como una gallina, y que nosotros podemos comerlo sin problemas, y que ellos los sacrifican de una forma humana. Pero los activistas no están de acuerdo con esta idea. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Es buena idea comer carne de un perro o esta es una mala idea? Es una mala idea. Escribe en los comentarios acá abajo tu opinión. Me gustaría saber tu opinión. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month, I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Hablaremos un poco de algunas características sorprendentes de los perros. Por ejemplo, el perro tiene un olfato. Ellos pueden oler entre 10,000 y 100,000 veces más que el ser humano. Son mucho más sensibles su olfato. Prácticamente ellos pueden ver el mundo a través de su nariz, su olfato. Muchas cosas que el ser humano no imagina, el perro puede olfatear. Esta es la palabra, olfatear, oler, oler, ¿no? Aquí vemos un perro en medio del bosque. Hay muchos árboles y este perro está siguiendo con su nariz un rastro. Posiblemente busca a su amo, posiblemente, o está buscando a una persona desaparecida, quizá. Cuando un perro encuentra a otro perro, ellos utilizan el olfato. Huelen completamente al otro perro. Especialmente huelen el trasero del otro perro.
el trasero. Y de esta manera ellos obtienen información. Por ejemplo, pueden saber cuál es el género del otro perro, cuál es su estado reproductivo, si el otro perro puede reproducirse o no, si el otro perro está listo para aparearse o no. Esto es aparearse. Puedes saber cómo es la salud del otro perro, la salud, hasta la dieta, qué come el otro perro. Porque cuando él huele el trasero, puede saber si el otro perro come, qué cosa come el otro perro. Y hasta las emociones, si el otro perro está feliz o enojado o es agresivo. Todo esto el perro lo puede saber con su nariz. Entonces, el trasero de un perro es su tarjeta de presentación. Esta es una tarjeta de presentación. Hola, mucho gusto. Soy Fido. Ah, mucho gusto. Yo soy Pluto. Mucho gusto. Ellos se conocen oliendo el trasero. Podemos ver que estos perros tienen un collar. Tienen un collar. Tal vez son perros con pedigrí. También pedigrí, ¿no? Perros especiales, no sé. Y parece que están en medio del parque. Acá están en medio del parque. También los perros pueden reconocer a un perro que vieron hace muchos años o a una persona. Si él vio a este perro hace 2 años o 3 años, cuando él huele otra vez su trasero, dice, ah, sí, ya recuerdo quién eres tú. ¿Quién eres? Ellos tienen una gran memoria. Los perros también pueden detectar enfermedades con su nariz. Enfermedades. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, también la diabetes o incluso el COVID-19. COVID-19. Algunos perros pueden saber si el nivel de azúcar de una persona está normal o está muy elevado, muy elevado. Vemos una persona aquí que posiblemente tiene un nivel de azúcar muy alto porque come mucha comida chatarra, mucha comida chatarra. Y el perro puede saber con su olfato que esto es un peligro para esta persona, un peligro. En nuestro dato curioso número 15, tenemos que los perros no sudan por su piel, sudar con gotas como sudor no, solamente en las almohadillas de sus patas. Estas son las almohadillas de sus patas. Allí pueden sudar un poco, pero normalmente ellos jadean, jadean, y esto les ayuda a regular su temperatura, su temperatura. No sudan, no sudan igual que un humano, no, solo un poco aquí en las almohadillas de las patas, solamente. Ellos tienen una visión dicromática. Dicromática significa solo ven dos colores y diferentes tonalidades de estos dos colores. Por ejemplo, tonalidades de azul y amarillo. Tonalidades de azul y amarillo. Para un perro no es fácil comprender un semáforo. Ellos no distinguen el color rojo y el color verde. No pueden diferenciarlo.
ven en color azul y amarillo. Este perrito está perdido en la calle, tal vez perdido, y él está viendo un semáforo, pero es difícil para él comprender este semáforo. Ahora hablaremos de algunas razas diferentes, algunas razas y también algunos roles, cosas que ellos hacen. Por ejemplo, tenemos al gran danés. Este es un gran danés. Es una de las razas más altas de todo el mundo. Más alto, es muy alto. A veces son más altos que un ser humano cuando ellos se paran en dos patas. Aquí él está parado en dos patas. Cuando hablamos de animales en español no decimos piernas, no son dos piernas, son dos patas. Este chico tiene dos piernas. El chico tiene dos piernas y dos brazos, pero el perro tiene cuatro patas. Dos patas traseras y dos patas delanteras. Son como sus manos, ¿no? Como sus manos. Y aquí tenemos el hocico del perro, el hocico. Es su boca, pero al hablar de perros y otros animales usamos la palabra hocico. Vemos que ellos están en la sala de una casa. Y aquí hay algunos libros atrás, algunas plantas también, hay un sofá, hay un cuadro en la pared y aquí hay una lámpara atrás de mí, ¿no? Hay una lámpara. El chihuahua es una de las razas de perro más pequeña. Es una raza muy pequeña. Es tan pequeña que la puedes llevar adentro de un bolso, un bolso. A muchas señoritas les encanta tener un chihuahua. Ellas piensan que esto es algo chic, algo de moda. Aquí vemos una chica. Ella parece una chica que tiene mucho dinero. Utiliza joyas, por ejemplo, tiene un collar de perlas posiblemente, tiene aretes también de perlas y su perrito o perrita tiene una pequeña corona. Tal vez es una corona de oro. ¡Wow! Y un collar. Y ellas están caminando frente a una joyería. Esta es una joyería donde venden joyas. Joyas son todas estas, collares, aretes, pulseras, todas esas se llaman joyas. En el dato curioso número 19 hablamos de los pastores alemanes. Esta raza se llama pastor alemán. Y estos se usan muy a menudo como perros policías. Este perro es un perro de la policía. Él puede tal vez pelear contra un delincuente, atacar a un delincuente. O tal vez puede detectar drogas con su nariz. Oh, aquí hay cocaína. Ellos hacen trabajos muy importantes en la policía, también en el ejército. Perros militares se usan como perros militares y como perros de rescate. Rescate es para salvar personas que tal vez están atrapadas en algún lugar
y ellos ayudan a encontrar a estas personas. Entonces, el perro pastor alemán es una raza muy importante, muy importante. Y recuerda, esta raza se puede mezclar con el lobo y tener hijos, perros lobos, perros lobos. En nuestro dato curioso número 20 vemos la raza Golden Retriever, la raza Golden Retriever. Este perro es muy noble, muy noble. Su carácter, su personalidad es muy calmo, muy calmo. Y muchas veces se utilizan como perros guía. Un perro que puede guiar a las personas no videntes, personas que no pueden ver, personas que no pueden ver, a los no videntes. Se puede utilizar la palabra ciego, es una persona ciega, pero algunas personas piensan que esto no es políticamente correcto, llamar a una persona así ciega. Esta es una palabra en español, él es un ciego, pero prefieren usar la palabra no vidente, no vidente. Aquí este individuo tiene a su perro con un arnés. Todo esto de acá es un arnés. Y entonces la persona no videntes agarra al perrito por el arnés y el perrito sabe cuándo es seguro cruzar una calle, cruzar la calle. Aquí están pasando por el paso de cebra, el paso de cebra. Y este perro es tan inteligente que él sabe que este es el lugar más seguro para cruzar la calle, el paso de cebra. Algunos humanos, a ellos no les importa dónde cruzar una calle, algunas personas, pero este perro es muy, muy inteligente. Él sabe dónde cruzar una calle. Y aquí vemos algunos edificios también en la ciudad. Tú sabes que en la ciudad hay muchos peligros. Por esto es importante que un perro ayude a una persona no vidente. Y así llegamos al final de la primera parte de los 40 datos curiosos sobre el perro. No te pierdas la segunda parte en los próximos días, los siguientes 20 datos curiosos sobre el perro. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.